México es un país rico en la producción de café, con un sabor y aroma únicos, gracias a su suelo, clima y altura. Actualmente ocupa el 11º lugar en la elaboración de café verde, pero no siempre fue así. En 1800 se introdujo la primera siembra de café en la Nueva España y pasaron muchos años para arraigarse. Orgullosamente hoy podemos decir que el café, hecho en Chiapas, Oaxaca y Veracruz, es reconocido mundialmente. Soy Paola Rojas y esto es México hasta la raíz. Los invito a conocer la identidad del café mexicano. ¿Me acompañan? Alejandro, estar en Córdoba es estar en la tierra del café. Absolutamente, huele, o sea, es una diferencia totalmente de lo que hemos respirado en otros lugares. También la historia de México se puede contar a través de los aromas. Pues te propongo que además de oler al café, hoy nos adentremos en ese mundo que es increíble. Vamos. Vamos juntos al Museo del Café. Oye, preguntarte sobre, el consumo de café entre los prehispánicos, porque entiendo, tomaban cacao, ¿no? Sí, con agua. Fíjate que es muy curioso, a pesar de todos los cafeteros que podemos decir que somos hoy, es una tradición muy tardía. Llega aquí a la Nueva España prácticamente, hay fechas imprecisas, por ahí dicen que 1740, hay quienes dicen que aquí exactamente empieza la historia del café en México, 1796, cuando Humboldt hace su viaje por toda la Nueva España en 1803, dice que la producción no es tan grande. Lo que hubieras dado por viajar con él, Imagínate. ¿no? Bueno, Alejandro de Humboldt. Imagínate. No, haber estado en todos esos lugares. Entonces resulta que empieza a tener mucho éxito la producción de café y a partir del siglo XIX es cuando surgen los cafés. Por ejemplo, el de la parroquia, allá en Veracruz, ese es de 1808, cumplió 200 años en el 2008. Ahorita ya tiene otros 10, más 3. Sucursales. Y además, luego, por ejemplo, los primeros de la Ciudad de México son de principios del siglo XIX. Entonces, ¿qué gustó cuando se probó el café? Tenía algunas virtudes, decían los primeros que lo probaron ya aquí. Para empezar, por ejemplo, alegraba el espíritu. Entonces me imagino que es por la temblorina, ¿no? Que sientes que estás como alegrado del espíritu. Luego, que también como que ayudaba a que tu estómago estuviera sosegado, tranquilo, o sea, que te sintieras relajado del estómago. Y la otra, purificaba la sangre a través también de esa como ansiedad pequeña que te da un poquito cuando tomas mucho, ¿no? Todo eso eran como las virtudes que tenía el café en esa época. Bueno, que tenía y tiene. No, claro. Yo te confieso que no funciono sin café. O funciono muy despacito. No, y es maravilloso. O sea, para empezar el día o luego en una buena sobremesa con tu cafecito, unos digestivos. Ya ves que soy sibarita, me gusta todo ese tipo de cosas. Eso sí va a ocurrir el día de hoy. Exacto. Eso sí nos lo tenemos que permitir en Córdoba. Pero entonces, sí, la bebida como tal era cacao con agua, digamos que... En la época prehispánica, sí. Y además el cacao se utilizó como moneda de cambio en aquel tiempo. Pero básicamente ya... ¿Los granos de cacao? Sí, los granos de cacao. Pero ya básicamente la vemos bien. Por ejemplo, el cura Hidalgo tomaba mucho chocolate con agua, porque tampoco... Ahora la costumbre es el chocolate con leche, ¿no? O sea, tu licuado y ese tipo de cosas. Mucho tiempo no se utilizó la leche, entonces era el chocolate con agua. Y entonces Hidalgo tomaba cacao con agua. Sí, su chocolatito con agua, pero además lo hacía en ciertos momentos, como los momentos previos a alguna situación importante. Por ejemplo, se echa su chocolatito antes de tomar las armas la madrugada del 16 de septiembre. Pero bueno, de ahí son como casos muy excepcionales. El café ya arraigó bien en el siglo XIX y ya no se diga en el XX. Todavía en el siglo XIX a finales, por ejemplo, en la Ciudad de México tuvimos el Café Colón, que lo importante era copiar un poco a los franceses, porque pusieron mesas en la banqueta de lo que era el Paseo de la Reforma, que estaban haciendo a su esplendor, ¿no?
Entonces la gente llegaba, se sentaba y a la gente le gustaba mucho que el café era para ir a sentarse, a leer, a platicar como en un tono muy bajito, o sea, como un lugar para disiparse un poco, pero no estruendoso ni nada por el estilo. El café llegó a México con los españoles, pero el clima y el trabajo de los productores locales crearon la identidad del café mexicano. Fue fundamental el aporte de la cultura prehispánica para el desarrollo agrícola del país. Por ejemplo, la milpa y la chinampa son dos técnicas de cultivo creadas por los mexicas que se siguen utilizando en la actualidad con grandes resultados. Por eso, el lago de Xochimilco y sus chinampas fueron declaradas en 1987 por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. Te propongo, Alejandro, que veamos ahora las plantas del café, las cerezas del café. Ya, vamos a verlo, porque sigue oliendo maravilloso. Y se va a poner mejor. ¿Cómo están? Hola. Bienvenidos. Hola, ¿qué Soy tal? Israel. Soy parte ¿Cómo del estás? equipo del Museo del Café de Córdoba. Entonces, en esta sección vamos a ver un poquito cómo son las plantitas, cómo crecen, cómo se desarrollan, cómo son los frutos. Pero todo inicia con esto, con una semilla, en esta parte. Gracias. Con las semillas de café. Entonces, las semillitas tienen que germinar. Hay un periodo donde les va a salir su raíz, su tallo, revienta. Las dos primeras hojas del café están aquí adentro. Aquí se van a formar. A partir de ahí, a partir de lo que llamamos mariposa, la vamos a llevar a la bolsa de vivero, la bolsita negra que todos conocemos. En la bolsa se va a pasar más o menos 9 meses. 9 meses, lo que un crío. Bueno, en mi caso 2. Es un proceso un poquito lento, pero finalmente, y además, para que pueda dar sus primeras frutas, tendrán que pasar aproximadamente 2 años y medio. Y para que una planta tenga este tamaño, Esta plantita tiene más o menos esa edad. ¿2 Entonces, años? 2 años, 2 años y medio. La planta, en los primeros meses del año, hay un proceso de floración. La flor es blanca, vive muy poquitos días, se va a secar y se va a caer. ¿y las cerezas del café? Bueno, las cerezas aquí están. Donde se cae la flor, va a dejar un pequeño botoncito. Ese botón es un grano de café. Entonces va a crecer e inicia un proceso de maduración. Entonces, cuando está rojo, ese es el momento de poder cortarlo. Oye, y hay una temporada, así como el vino que dices, en agosto es Sí. la vendimia y todo eso. Aquí, o se puede sembrar indistintamente. Va a depender mucho de la altitud, cuántos metros sobre el nivel del mar tienes. Es el momento en el que se va a cortar. Por ejemplo, hay zonas bajas aquí en Córdoba, sobre los 700 metros sobre el nivel del mar. Ellos van a empezar a cortar más o menos por octubre. Pero hay zonas altas en las montañas, 1750 metros sobre el nivel del mar, y ellos van a empezar a cortar más o menos en enero y en febrero. Todavía hay café cereza. Entonces depende mucho qué tan alto sobre el nivel del mar tienes tu plantación de café. Es el momento en el que vas a poder cortar. Oye, he probado granos de café, pero ya tostados. ¿Así Sí. los puedo probar? Sí, pero todavía no vas a ver a café. Tenemos que tostarlo. De A este hecho, proceso es si el que no. le llamamos pergamino. Ah. Le tenemos que remover. O sea, si no lo tú estás, entonces no sabe a No café. sabe a café todavía. De hecho, si esta, miren, lo pueden romper Sí. y esta parte le llamamos claro. café pergamino a esta película. Después tiene otra capita muy Claro. delgadita que se llama película plateada. Entonces eso lo tenemos que remover y vamos a obtener la almendra o lo que llamamos café verde u oro. Eso es lo que vamos a poder tostar. Entonces ya vas a ver a café. Me encanta, Israel, escucharte hablar de tu orgullo por esta tierra, de su café, de su ron. ¿Qué representa para ti ser mexicano? Ser mexicano es todo un orgullo. Sobre todo orgullo de nuestras raíces prehispánicas, de nuestras raíces indígenas, pero además por toda esta mezcla que se ha ido generando con el paso de los años, la llegada de los españoles, la llegada de los africanos, pero además aquí en Córdoba hay una gran mezcla, ha habido grandes migraciones, hay argentinos, italianos, libaneses, así que eso es lo que somos, una gran mezcla de muchas naciones y algo bien importante, tenemos una gran riqueza histórica, gastronómica, en arquitectura.
Así que eso es lo que somos, los mexicanos. Es un orgullo ser mexicano, pero además cordobés. Oye, porque además conmemoran este año los 200, junto con todo el país, los 200 años de la proclamación ya de la independencia con los tratados, ¿no? Así es. Y fíjate que además... Los tratados de Córdoba. Los tratados de Córdoba. Y hace 3 años celebramos 400 años de la fundación de Córdoba y este año justamente 200 años de la firma de los tratados de Córdoba, que es el documento que da pie a la independencia de nuestro país. Así que es todo un orgullo. Pues me parece que se acumulan los motivos para celebrar y qué mejor que hacerlo con un cafecito, ¿no? Venga. Un cafecito de Córdoba. Eso. Sí, y entonces Israel va a invitar, ¿verdad? Vamos a invitarles algo para que puedan probar. El proceso para que podamos tener una tacita de café es de verdad muy arduo. Hay mucho trabajo detrás. Tenemos que hacer un reconocimiento especial a los actores principales, que son los productores de café, que son los que durante todo el año y que además que traen un conocimiento y un aprendizaje de generación en generación, pues trabajan cada mes la planta de café para poder llegar a un producto que es la cereza. Esas me encantan. A partir de aquí empiezan los procesos. Hay muchísimo trabajo para poder llegar a una taza de café, como decías. Que creo que eso es lo importante de lo que hemos estado hablando por estas conmemoraciones. Al final está el mexicano trabajando, ¿no? Claro. El mexicano en el maíz, el mexicano en la vid, el mexicano en la harina de trigo, el mexicano aquí en el café. O sea, ahí está la fortaleza, que es lo que siempre ha permitido que el país, pese a las circunstancias que sean, ahí estemos, ¿no? Señor, Claro. trabajamos muchas horas los mexicanos. Sí, trabajamos mucho. Vaya que somos trabajadores. Todo el trabajo que hay en el campo, en las haciendas, en la industria, ¿no? Todo el tema de los procesos, el tema de la comercialización, Claro. el crecimiento que han venido obteniendo todos los productores de café, que además está plasmado en estas imágenes. Claro. Vemos distintas épocas, distintos momentos, siempre la gente trabajando, ¿no? Empujando fuerte. Y bueno, nos convierte, sí, en uno de los principales productores de café a nivel mundial. Así es. Que un trabajo con buenos resultados. Con buenos resultados, pero además también lo que platicábamos hace ratito, el tema de la cultura, de las tradiciones. Aquí tenemos 2 fotografías que me gustan bastante, que es una festividad que se llama La Viuda. Una vez que termina el corte del café, hay todo un ritual de agradecimiento a la Madre Tierra por todo lo que nos dio, pero también hacia los dueños de las fincas, ¿no? Hay una celebración. ¿Se llama La Viuda? La Viuda del ¿Y café. por qué la viuda? Pues porque ya es el término, el fin de la cosecha, ¿no? Entonces hacen collares justamente con las frutitas, con las ramas del café. Hay un agradecimiento a los patrones, a los dueños de la tierra. Hay una celebración con música, con cohetes, hay una comida, ¿no? Entonces es Pues una a esa fiesta, invitamos, sí, Israel. claro. Eso, Fiesta, eso nos música. sale muy bien. Vamos a invitarlos al fin de año, al fin de la cosecha, para que puedan acompañarnos. Ya está. México es considerado uno de los principales países productores de café, resultado del trabajo de las mexicanas y mexicanos del campo. Y hasta hace un par de años ocupaba el 5º lugar a nivel mundial. En la actualidad el cambio climático está afectando su cultivo. El desafío es grande, pero así como superaron la crisis del virreinato y de la revolución, los trabajadores y trabajadoras del café lograrán llevar a México al top 3 de los mejores productores del mundo.